Buen día. En esta oportunidad estaremos hablando de un tema bastante importante para las empresas actualmente, el cual su base fundamental es la calidad. Las empresas ya no pueden estar compitiendo en este momento ofreciendo precios por debajo de sus costos o haciendo productos con materia prima de baja calidad, sino las empresas en este momento deben de estar posicionándose en el mercado a través de el control de todos los procesos que ocurren dentro de ella hasta que llegue al cliente final, pensando precisamente en ese cliente. Así es que se está trabajando actualmente mucho en todo lo que se refiere a calidad, dividiendo todo el engranaje de la empresa en sistemas de gestión. Existe un sistema que nos compete en la producción de documentos que se llama Sistema de Gestión Documental, siendo el proceso de producción de documentos el primero que lo conforma. Vamos a hablar en esta oportunidad dando algunas puntadas sobre qué es calidad, sobre qué es gestión de calidad, sobre gestión de los procesos, sobre qué es un proceso y cómo nos puede ayudar un flujograma para comprender dichos procesos. Como ven, el tema tiene tanto de ancho como de largo, pero nos identificaremos para poder estructurar adecuadamente un flujograma. Cuáles son sus cualidades, su estructura, sus ventajas que nos dan para realizar nuestras labores. Para comprender la funcionalidad de esta herramienta, ante todo vamos a entrar a hablar sobre qué es calidad. Ante todo, existen muchos conceptos sobre qué es calidad. Desde el siglo pasado se ha estado hablando sobre el tema y las más relevantes son las siguientes. Por ejemplo, la Asociación Alemana para la Calidad en 1972 definía la calidad como constitución con la cual la mercancía satisface el empleo previsto. Hagamos énfasis sobre esta palabra de satisfacer. Para el 79, el Instituto Alemán para la Normalización la categorizó de esta manera. La definió conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que confiere su aptitud para satisfacer las necesidades dadas. Y años más recientes, el Instituto Centroamericano de Tecnología Industrial la definía de esta forma: la totalidad de las características de una entidad que le confiere la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas. Tomando como base las definiciones anteriores, la calidad se relaciona más bien con las exigencias de los consumidores con respecto a la satisfacción de sus necesidades. ¿Qué queremos decir con esto? Las necesidades son el conjunto de todas las características de un producto o servicio que tengan importancia para el cliente. No todos esperamos lo mismo de un producto. Algunos se dejarán guiar por eh, cómo les agrada visualmente, otros la durabilidad, otros el precio, otros la marca, pero no hay un parámetro igual para todos definiendo cuál es su necesidad o su requerimiento. Algunas de estas necesidades pueden ser implícitas sin que el cliente las exija de manera explícita, pero de todas formas son vitales. Al comprar algún producto esperamos que nos sirva, que cumpla con una función, pero no necesariamente la tengo que manifestar en el momento de adquirir dicho producto o también un servicio.
Las necesidades de los clientes de una empresa son identificadas y definidas. Estas necesidades pueden cambiar con el tiempo. Hoy yo puedo pedir un producto con determinadas características, pero ya mañana puedo estar cambiando esos conceptos. Y son definidas en términos de seguridad, de utilidad, de viabilidad, de versatilidad, compatibilidad con otros productos. Las empresas deben satisfacer las necesidades del cliente y al mismo tiempo realizar sus procesos de forma eficiente a un costo mínimo, pero sin disminuir la calidad de sus productos, creyendo que los clientes no se van a fijar en esos aspectos. Tarde o temprano lo harán y esto implicará inevitablemente ser afectado por esa situación. Puede ser con pérdida de clientes, con mala reputación, entre muchos otros factores. Algunas empresas creen que los controles de calidad se basan solamente en la producción a través de un departamento de calidad que funciona como un control de vigilancia del mal funcionamiento, siendo un pensamiento equivocado, pues los departamentos de producción y de calidad deberían colaborar mutuamente en la identificación de procedimientos ineficientes y proponer posibles soluciones, no solamente ser un término de vigilancia, como digámoslo entre comillas, de policía, sino que debe de analizar conjuntamente los problemas para poderlos identificar. Las ventajas de este planteamiento se han logrado experimentar al incorporar en las organizaciones procesos de certificación de calidad basados en normas de reconocimiento internacional, como son las normas ISO 9001 o a nivel nacional a través de ICONTEC. Ahora hablemos sobre qué es la gestión de calidad. Entonces decimos que gestión de calidad es el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio va a satisfacer los requisitos dados sobre la calidad. Vamos a dar un ejemplo. Los grandes compradores se dieron cuenta que para garantizar que sus proveedores les enviaran los productos cumpliendo sus especificaciones, era necesario que organizaran y documentaran todos aquellos aspectos de su organización que pudieran influir en la calidad del producto que les suministraban. Es decir, que si el comprador se da cuenta que su proveedor no tiene cierto estándar para la entrega de los productos que se están comprando, pues va a disminuir la confianza en dicho proveedor. Un sistema de gestión de calidad debe estar documentado con un manual de calidad y con procedimientos e instrucciones técnicas y debe revisarse su cumplimiento a través de auditorías. Debe contemplar todos aquellos aspectos que tengan incidencia en la calidad final del producto o servicio que presta la organización. Hay ciertos principios que son básicos en la gestión de la calidad y han sido puestos o promulgados por las ISO 9000. El primero es enfoque al cliente. Toda la empresa debe de estar apuntando y mirando cuál es la necesidad del cliente, debe de ser su prioridad. Debe de estar atento a las necesidades actuales y futuras que tenga el cliente, cumplir con los requerimientos del cliente y tratar de no alcanzarlos simplemente, sino exceder las expectativas que tenga el cliente. Otro principio de la gestión de calidad es el liderazgo. Es necesario que desde la cúpula de la empresa, desde la parte más alta de la empresa, llámese asamblea de socios, llámese gerente, llámese representante legal, debe de estar involucrado en estos procesos de gestión de calidad.
También hay que implicar a todo el personal de la empresa. No es asunto únicamente del departamento de calidad o de ciertos estamentos, ciertas áreas de la empresa, sino absolutamente todos los funcionarios deben de estar pendientes e involucrados en los procesos de gestión de calidad. También tiene que tener enfoque al proceso, es decir, que todos los procesos que ocurran en la empresa deben de hacerse de una manera eficiente, eh, cuidando los recursos relacionados y las actividades que se manejan dentro de ese proceso. Otro principio de gestión es la mejora continua. Si se evidencia, se identifica alguna no conformidad dentro de todo el engranaje de la empresa, debe de mejorarse, debe de buscarse un punto de mejora, buscar aquellas falencias que se están presentando. Igualmente, otro principio es el enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Entonces, las decisiones efectivas se basan en un análisis lógico e intuitivo de datos y de información. Y la relación de mutuo beneficio con proveedores. No solamente la gestión de calidad es de puertas para adentro, sino también yo debo de mirar cómo me puedo ver afectada por los procesos que ocurran del lado de mis proveedores, de las entidades o personas que me abastecen a mí con determinados insumos. Y también es muy importante la documentación de los procesos para que absolutamente todos los que están involucrados en el tema de calidad sigamos ciertos parámetros y haya una uniformidad dentro de dichos procesos. Entonces hemos hablado mucho de procesos, hemos mencionado mucho la palabra proceso. Vamos a entonces explicar qué es la gestión de procesos. Entonces, lo más importante es satisfacer e incluso exceder las necesidades y expectativas del cliente. Para ello es necesario funcionar eficazmente, lo que supone identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Somos un engranaje, un área no puede funcionar sin otra. Estas actividades utilizan recursos que se gestionan con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados y que a su vez serán la entrada para el siguiente proceso interno o bien la salida final hacia el cliente. Cuando se cumple esta parte aparece el enfoque basado en procesos, la cual consiste en la gestión de los procesos de una organización junto con la identificación e interacciones de estos. La gran ventaja de este enfoque es el control continuo que se obtiene sobre las relaciones entre cada uno de los procesos del sistema. Bajo esta idea se obtiene fácilmente información sobre datos como la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso y la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. Existe una gran variedad de herramientas para el análisis de procesos, identificación de causas, de fallos de estos, planificación de procesos, entre muchos. El señor Kaoru Ichikawa es un gurú en el mundo del tema de calidad. Y él identifica 7 herramientas de calidad que se pueden implementar para llevar un control de dicha calidad. Entre ellos tenemos los diagramas de causa-efecto, planillas de inspección, gráficos de control, diagramas de flujo, histogramas, gráficos de Pareto y diagramas de dispersión. En esta oportunidad, pues nosotros vamos a estar hablando sobre el diagrama de flujo, como les decía anteriormente.
Los diagramas de procesos muestran cada una de las tareas que lo componen, recogiendo además la interacción entre estas. Su finalidad es, por un lado, obtener una vista aérea de la actividad para poder detectar mejoras y, por otro lado, servir de documento de consulta para el empresario y los funcionarios que llevan a cabo la tarea. Gracias a las fichas de proceso se tienen definidos los elementos de entrada y de salida, así como los recursos necesarios y las tareas que componen el proceso. No podemos, en el diagrama de flujo, nos indica el paso a paso y no podemos saltarnos una de esas tareas porque estaríamos rompiendo la cadena que conlleva realizar el proceso. A partir de estos datos resulta mucho más fácil la elaboración de los diagramas de procesos o flujogramas. Aquí surge el tema del flujograma, también denominado diagrama de flujo, siendo una representación gráfica de una secuencia de actividades o acciones que implican un proceso determinado. Es decir, el flujograma consiste en representar gráficamente situaciones, hechos, movimientos y relaciones de todo tipo mediante el uso de símbolos. Representa la secuencia de las actividades en un proceso. Para ello muestra el comienzo del proceso, los puntos de decisión y el final del mismo. Todo ello proporciona una visualización del funcionamiento del proceso de formas más aterrizadas para su posterior análisis. Esta herramienta también expresa el flujo de la información, los materiales, las derivaciones del proceso y el número de procesos. Vamos a ver cómo en la vida real podemos aplicar este tema de una forma más didáctica. Hola, Kripke, soy Sheldon Cooper. Sí, se me ocurrió que no has contestado a mis mensajes porque no te ofrezco una sugerencia concreta para entablar una amistad. Sí, tal vez los dos podríamos ir a comer juntos. Sí, claro, pero tal vez tengas un tiempo para una bebida. Pues lo normal incluye té, café, cocoa. Entiendo, no me cuelgues, espera. ¿Y qué te parece una actividad recreativa que pudiera ser del interés de los dos? Sí, dime algo que te interese. ¿En serio? ¿Caballos de verdad? Dime otra cosa de tu interés. No, lo siento, no deseo estar en el agua si no es absolutamente necesario. Dime otro interés tuyo. Ay, está en un círculo vicioso. Yo lo arreglo. Ajá. Qué interesante, pero ¿no es la ventriloquía por definición algo de uno solo? Sí, dime otra cosa de tu interés. Oye, ¿qué no te gustan los monos? Oye, ¿qué rayos pasa contigo? A todos les gustan los monos. Un segundo, Kripke. Giro de ideas y un escape a la actividad de menos objeciones. Howard, eres brillante. ¿Cómo cabe en tu cuerpecito tanto? Cielos, ¿por qué Sheldon no tiene amigos? Está bien, Kripke, ese interés es el que tiene menos objeciones y te quisiera proponer que eso lo hagamos juntos mañana. Sí, yo pago. Qué bien, adiós. Y ahora veré cómo se escalan los montes por internet. Bien, aquí vemos cómo en la vida real podemos implementar en cosas tan sencillas un diagrama de flujo. No es un tema que sea súper difícil, es amigable y es fácil de comprender. Su empleo tiene ventajas e inconvenientes como toda herramienta, ¿no? No hay nada perfecto. Uno de los beneficios que se obtienen al utilizar los diagramas de flujo es que facilita la socialización entre las personas que intervienen en los procesos, pudiendo identificar claramente las responsabilidades de los participantes en un proceso y la interacción de las diferentes áreas que intervienen en el mismo. Permite una comunicación con una única interpretación, lo que se conoce como lenguaje común. Todos vamos a hablar el mismo idioma. No obstante, requiere que todo el mundo esté familiarizado con su significado.
facilita en gran manera el análisis de los levantamientos de los procesos al momento de buscar las mejoras potenciales. Diane Galloway, en su libro Mejora Continua de Procesos, dice lo siguiente: un método para trasladar lo que hay en la cabeza de la gente al papel de tal forma que, primero, se pueda aprender de forma rápida; segundo, resulte atractivo y estimulante; tercero, dé como resultado un producto que se pueda utilizar. La representación en forma de diagrama es simplemente una preparación, un medio para conseguir un fin más importante. Es un vehículo para expresar y manifestar el conocimiento, la creatividad y energía que radican en el interior de cada grupo, independientemente de su posición o nivel dentro de la organización. Los procesos de trabajo se parecen a las redes de carreteras en que distintas personas eligen rutas diferentes hacia el mismo destino por razones diferentes. Cuando se le pide a alguien que describa por escrito los procesos de su entorno de trabajo, suele costarle trabajo diagramarlos dentro de su cabeza. Por su poder visual, un esquema es un primer paso. Permite hacerlo más tangible, lo materializa, lo aterriza, proporcionando un impacto visual. Una imagen vale más que 1000 palabras, haciendo visible el proceso de forma global. También potencia la capacidad personal para comprender situaciones complejas, proyecta sensación de dominio del proceso. Aunque a veces pensamos que el itinerario que hemos descrito es el mejor, a través de un diagrama de procesos podemos darnos cuenta de que si lo sometemos al criterio colectivo, aún se puede mejorar. El uso de una metodología proporciona disciplina a quien la utiliza. En este sentido, los diagramas ayudan a realizar un análisis profundo y riguroso del proceso. El objetivo final siempre es la mejora, y en este caso solo puede prevalecer una única ruta, que es la mejor. También hay que tener en cuenta que es un excelente punto de partida para la elaboración de los procedimientos. Los diagramas incluyen todas las actividades y solo aquellas que es preciso realizar. Definen una secuencia precisa, se pueden asignar responsabilidades muy concretas, ayudan a establecer puntos de control, facilitan la comunicación al proporcionar un lenguaje común que en la mayoría de los casos no necesita de explicaciones complementarias, minimizando la posibilidad de errores. Ahora, al definir con precisión la secuencia de actividades, se evitan equivocaciones, malos entendidos y faltas de interpretación que se ajusten a la realidad. Hace más predecible lo que va a suceder a través del paso a paso. Resaltan la importancia de las operaciones internas para conseguir la satisfacción del cliente. Fijémonos que siempre le apunta al cliente, a que el cliente esté satisfecho, tanto el cliente interno como el cliente externo. Al ver reflejada su responsabilidad en el gráfico, las personas entienden su contribución al cumplimiento de los objetivos corporativos. Anima a los empleados a tomar la iniciativa y coordinar ellos mismos sus acciones, descargando la estructura de mando, y permiten la identificación de varias actividades sobre las que se puede asignar una responsabilidad global, eliminando parte de las actuales inspecciones. También hay una desventaja, que es como la más visible, que puede ser no estar hablando el mismo idioma, de pronto no tener el conocimiento sobre cómo se puede leer un diagrama de flujo. Pero todo esto se puede solucionar a través de una buena capacitación. Los diagramas de flujo, para que queden bien elaborados, requieren de ciertos símbolos. Hay símbolos que ya están normalizados, es decir, una norma los audita, ya están establecidos y estandarizados. Aquí en los cuadros que estamos adjuntando vemos las principales figuras o símbolos que conforman
un diagrama de flujo. Entonces, en primer lugar tenemos la elipse u óvalo, que nos da el inicio y el final del diagrama de flujo y está reservado a la primera y última actividad. Todo flujograma debe de comenzar con una elipse y terminar con una elipse. En segundo lugar tenemos el rectángulo o caja, que define una acción, una actividad, una tarea. Démonos cuenta que para que quede bien estructurado el flujograma, este símbolo debe de contar con un verbo de acción y también deben de ir enumeradas. El rombo o diamante nos sirve para tomar decisiones y reflejan una pregunta. Otros son las flechas. Todos los símbolos deben de estar conectados a través de flechas, porque se pasa de un paso a otro. Y tenemos también los símbolos de entrada y salida, que sirven para representar o ejecutar actividades del proceso. Tenemos, por ejemplo, la figura que es como un rectángulo, pero caído a mano derecha, que nos refleja un documento digitado. Tenemos el de la mitad, que nos representa una hoja, un folio, un documento escrito. Tenemos los triángulos que nos reflejan traslado de los diferentes procesos o de los diferentes pasos, nos dan, es como un paso. Y los conectores, tenemos el A, que nos indica cambio de hoja. El de mano izquierda, que es el círculo, nos dice que hasta ahí llega determinado paso en el proceso. Vamos a hacer una actividad para comprender mejor cómo se arma cómo se puede estructurar un flujograma. Tengamos en cuenta que esto es un algoritmo y es una secuencia de instrucciones precisas que deben realizarse para poder hacer determinada tarea. Entonces, imaginémonos en nuestras casas qué pasos nosotros seguimos para poder freír un huevo. Entonces, en primer lugar, tendríamos el inicio de todo el proceso. El primer paso sería sacar el huevo de la nevera. Pero aquí podría presentarse otras condiciones o situaciones como estas. Si hay huevos en la nevera, pues sacamos uno. Si no hay huevos en la nevera, pero sí sobre la mesa, agarrar uno. Si no hay huevos en la nevera ni sobre la mesa, ir a comprarlos y extraer uno de la caja. Entonces ahí nos damos cuenta que en el primer paso se puede ver diferentes tópicos ante la situación. Se ha determinado alguno de los tres pasos, nos lleva al siguiente, que sería una acción o actividad. ¿Cuál sería? Depositar en un recipiente adecuado el aceite suficiente para poderlo elaborar. Para escribir un algoritmo usamos instrucciones de diferentes clases. Algunas describen una acción, por ejemplo, poner aceite en el sartén. Otras solo se ejecutan y se cumplen con determinada situación. Algunas veces de pronto nos haremos preguntas, nos cuestionaremos. Pero lo que tenemos que hacer después de tomar el huevo, pues sería lo lógico depositar el aceite en el sartén o en el recipiente adecuado. Posteriormente,
pues debemos de prender la estufa para que para poder poner el huevo, o sea, perdón, el sartén. O sea, que es indispensable poder contar con fuego, con calor, para poder hacer el paso a paso. Posteriormente, viene otra acción que sería poner sobre la estufa ya con fuego el sartén para que se vaya calentando. Entonces, aquí tenemos varias situaciones, ¿no? El lenguaje con que formulamos las instrucciones es muy importante. Hay que describir las acciones de tal manera que puedan realizarse. Si no, no podrá ejecutarse el algoritmo. Cada paso de esto se denomina algoritmo. Si la persona encarga el huevo no sabe cómo echar aceite en el sartén. Debemos detallar más esa instrucción ordenándole acciones que sepa realizar. En este caso, la instrucción 2, que es poner aceite en un sartén, podría describirse de esta manera: agarrar una sartén, agarrar una botella de aceite, abrir la botella de aceite, echar aceite de la botella dentro de la sartén para cubrir el fondo a la altura de 1 centímetro, cerrar la botella de aceite, guardar la botella de aceite. Es decir, que en una sola acción pueden ocurrir varias acciones que permitan que sea más clara la información que se está dando. La persona encargada de freír el huevo puede que solo comprenda instrucciones muy básicas como agarrar, echar, encender, mirar, o que al contrario sea capaz de entender instrucciones complejas. En el primer caso necesitamos detallar mucho, mientras que en el segundo caso puede bastar un algoritmo como romper un huevo en una sartén con aceite caliente o sacar el huevo cuando esté cocido y ya comprende toda la tarea. Por eso los flujogramas deben de ser genéricos. Independientemente de la capacidad que tenga el individuo, debemos de pensar en los demás, en aquellos que de pronto necesiten más descripción del paso a paso. Viene otra acción que es revisar que el aceite ya haya tomado cierta calor. Posteriormente se determina romper el huevo para que caiga en el recipiente, y aquí entonces vendría una decisión. ¿Hay alguna restricción para consumir sal? Siempre estas preguntas son cerradas. Entonces, si fuera no, simplemente continuamos con nuestro proceso, con la siguiente tarea, que sería depositar o aplicarle sal al huevo. O si es un sí, entonces obviamos ese paso y continuamos con estar pendiente de esperar a que el huevo esté en su punto, dependiendo de el gusto de la persona. Pero démonos cuenta que si es no, se une a la siguiente actividad para lograr el objetivo. Después de ello, vamos a retirar el huevo del sartén, ya cuando está cocinado. Y por último, para cerrar el proceso, serviremos el huevo. Entonces nos damos cuenta aquí con este sencillo ejemplo cómo un flujograma puede ser aplicado de una forma muy práctica en la cotidianidad. Y lo mismo sucede con los procesos que ocurren dentro de una empresa. Simple y sencillamente tenemos que estar muy atentos a que esos procesos realmente lleven el paso a paso y no haya como un corto
o un rompimiento dentro de esos procesos. Es súper importante que el equipo de trabajo esté al unísono y considere si realmente el diagrama de flujo que se grafique cumple con las tareas que se hacen cotidianamente. Aquí nos aconsejan cómo hacer un flujograma. Entonces, en primer lugar, tenemos que recordar, trazar inicialmente el proceso, cómo funciona y cuando no hay errores. Es decir, montarlo de tal manera que sigamos el paso a paso según nos dice la cotidianidad, pero salvando de pronto los impases que se presenten. Es importante pedir la participación de cada persona y que anote los pasos principales de pronto en papelitos de pegante para poderlos manejar de acuerdo a las necesidades. Plasmarlo visualmente en la pared, hacer el ejercicio real de que todo el mundo lo vea para poderlo analizar. Es importante hacerse preguntas para facilitar el proceso. ¿Cuál es el siguiente paso en el proceso? Entonces, anotar la secuencia que ocurre dentro de ese proceso y continuar así hasta poderlo terminar. Es importante añadirle el símbolo de inicio y de fin, ordenar los pasos de manera secuencial. Están reflejados los pasos claves del proceso, fijarse, revisar si realmente se han anotado el paso a paso y sobre todo aquellos que son importantes y que no rompan ese proceso. Posteriormente, bueno, se abandona la reunión, se va a observar el proceso en la práctica para ver si corresponde con la realidad. O sea, verificar si lo que realmente se ha socializado sí cumple con los estándares de los procesos que ocurren. Volver a revisar el flujograma plasmado con el post-it, realizar las correcciones necesarias. Posteriormente, invitar a un experto a validarlo. El experto puede ser una persona que haga parte de ese mismo proceso. Se grafica y se estructura de tal forma para poderlo documentar y se comparte y se hace público para todo el mundo. Hay algunos errores que son muy frecuentes en la construcción de un flujograma. Puede ser que se haya olvidado algún paso, entonces el flujograma va a quedar incompleto. No hay armonía en la presentación de los símbolos, de pronto no se hacen las conexiones adecuadas o se le da demasiadas líneas, demasiadas flechas, lo que complica la lectura del flujograma. No se definen las actividades con un verbo de acción. Es importante tener en cuenta que las actividades deben de tener un verbo de acción. No comienza o termina con el símbolo adecuado. Utiliza entradas y salidas como si fueran actividades. El flujograma en sub y baja, es decir, que de forma vertical se empieza a armar, lo cual es una mala práctica. Se entrecruzan líneas, que es lo que más puede presentar confusión para poder entender un diagrama de flujo. O también se pueden presentar que se olviden las flechas. Las flechas son las que conectan una tarea o un paso a paso con el siguiente paso. Aquí encontramos un ejemplo ya de un flujograma a nivel empresarial, el cual es la recepción de mercancía. Entonces, aquí vamos a recibir un pedido. Llega la mercancía, la siguiente tarea es inspeccionar esa mercancía que nos está siendo entregada, verificar si coincide con el pedido o no. En caso de que no coincida, entonces hay que notificarlo.
En caso de que sí cumpla, entonces pasa para un control de calidad, se determina si se cumple o no. En caso de que no cumpla, igualmente hay que notificarlo. En caso de que sí cumpla, pues la mercancía es aceptada. Acá tenemos otro ejemplo de flujograma que consiste en el envío de una documentación. Entonces, como pueden ver, aquí falta el inicio, que sería el envío del formulario. Se es recibido por la dependencia del tema y se le debe dar una respuesta a más tardar en 48 horas. Pero si al recibirlo hay que darle una respuesta inmediata, hay dos opciones. Se hace la pregunta, ¿hay que darle una respuesta inmediata? En caso de ser no, entonces el mail es enviado a archivo para ya archivar. En caso de que sí haya que darle una respuesta, entonces queda en trámite y es necesario ir y buscar la información pertinente. Hay que dar se hace otra pregunta. La respuesta es adecuada al requerimiento. En caso de que no lo sea, vuelve a estar en trámite. En caso de que sí lo sea, entonces se le envía una respuesta al usuario a través de un email dándole diciendo que está respondida el requerimiento. Si de pronto esa pregunta hecha por el cliente o por el remitente es de carácter general, de interés general, entonces en caso de ser afirmativo se publica como pregunta frecuente en el sitio web. En caso de no, entonces también se manda a archivo. Este es el tema del flujograma y así como se está implementando para casos de la cotidianidad o para diferentes actividades que se hacen en la empresa, igualmente se debe de hacer en el sistema de gestión de la documentación y específicamente en el proceso de producción de documentos, el cual pues será presentado debidamente en los manuales de correspondencia. Muchas gracias por su atención y esperamos que el tema haya sido de su interés. Hasta una próxima oportunidad.